¿Se puede comulgar por el oído? Qué buena pregunta en este momento. Y la vamos a resolver en este video, que espero que te quedes hasta el final y resuelvas esta pregunta que sé que te causa curiosidad. ¿Cómo que comulgar por el oído? Pues quiero que lo aprendas en este momento y es una nueva bendición que te quiero regalar en este instante para ti, para tu vida y todos los que te rodean. En Primera de Corintios, capítulo 11, del 27 al 32 nos dice la palabra. Quiero iniciar con este texto ya que es importantísimo para que podamos entender lo que vamos a explicar. Dice la palabra: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Palabra de Dios. Como bien sabemos, para poder comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, debemos estar en estado de gracia, con nuestro corazón limpio y totalmente arrepentido por haber ofendido a Dios. Y esto es precisamente lo que la anterior cita bíblica nos quiere decir, ya que de ser lo contrario seremos condenados. Mire que la palabra nos dice, hay muchos que comen y beben el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente. Dice, por eso muchos andan enfermos, por eso muchos incluso han muerto, nos dice la palabra. Y sí, conocemos personas así, años y años yendo a la iglesia y no se confiesan, no van al sacerdote. Algunos dicen que no se confiesan porque no hay que creer en los curas, pero usted le pregunta a esa persona, ¿usted va a la Eucaristía? Sí, yo voy a la Eucaristía todos los domingos, pero yo no me confieso porque no hay que creer en los curas. Mi pregunta es, ¿quién celebra la Eucaristía? ¿Quién consagra en el altar? Es el sacerdote. Entonces hay una incoherencia. Vamos a la Eucaristía, estamos en la Eucaristía, celebra un sacerdote, consagra un sacerdote, pero cuando hablamos de confesión decimos no me tengo que confesar con un sacerdote. Yo no tengo por qué contarle mis pecados a un sacerdote. Yo no tengo por qué hablarle lo mío a un sacerdote que es más pecador que yo. Eso es lo que muchos dicen. Algunos piensan que es el sacerdote el que perdona, el que sana, el que libera, y por eso no se acercan a él. Pero no entendemos que es un canal, que es el mismo Cristo que está allí, que es Jesús quien nos va a sanar a través de esa confesión, que es Jesús, el mismo Jesús, quien nos está escuchando en el sacerdote. Y mire que Él le dijo en la palabra, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, pues no le quedarán perdonados. Él le dio la autoridad a los apóstoles y hoy son los sacerdotes en nuestra iglesia. Entonces es como un ego, es como un orgullo. Yo no me voy a confesar con un sacerdote que es más pecador que yo. Eso se le puede llamar prepotencia, eso se le puede llamar orgullo, porque ese mismo que dice que no se confiesa con un sacerdote, usted lo ve hablando con el amigo, contándole todas las cochinadas, todo lo que hace con las mujeres, todo lo que hace con su esposa, todo lo que hace en el trabajo, todo lo que hace en la calle, y le cuentas todo lo malo y le cuentas todas las maldades que haces a otra persona que quizás no te puede ayudar, sino que te va a hundir más. Pero cuando vamos a la confesión hay limpieza de corazón, limpiamos la casa donde va a entrar Jesús. Entonces no podemos ser incoherentes. Vamos a la Eucaristía, decimos que no perdemos una Eucaristía, pero yo no me confieso porque no creo en el sacerdote. Es una incoherencia, porque el mismo sacerdote que te confiesa es el mismo que celebra. Muchas personas tenemos la dicha de poder consumir el cuerpo y la sangre de Cristo, pero hay muchas otras que no pueden hacerlo,
porque no han encontrado la forma de tener el suficiente valor para dejar a un lado eso que les impide unirse a Jesús físicamente por medio de la Eucaristía, y piensan que ya entonces no podrían consumirlo de otra manera. Es decir, que para estas personas quizás ya no hay esperanza de poder consumirlo, aunque sea de otra forma, y sienten en su debilidad que jamás entonces adquirirán las fuerzas que necesitan para superar sus problemas y combatir sus pecados, y algún día poder consumirlo físicamente y unirse completamente a él. Muchas personas llevan años en pecado mortal y van a la Eucaristía y no pueden comulgar. No porque no quieran confesarse, sino porque no pueden. Ejemplo, una persona que vive en adulterio, alguien que vive con una persona casada hace muchos años. Me han dicho: hermano, yo tengo 20 años viviendo con mi pareja, pero él es casado. Se separó, nos unimos, ya tenemos 2 hijos y yo no puedo comulgar. Eso me entristece. Yo quiero comulgar, pero no puedo confesarme porque sigo en el pecado. Y si sigo poniendo otros ejemplos, hay personas que viven en el pecado mortal pero no pueden salir de él. Eso es un ejemplo. El que vive en adulterio es un ejemplo. Entonces esas personas se entristecen porque no pueden comulgar, porque no pueden tener a Cristo en el corazón. Pero yo hoy te quiero dar una buena noticia. Y esto no es para que quieras vivir el resto de tu vida así. Bueno, ya aquí aprendí que así puedo comulgar y no hay problema. Ya seguiré en mi pecado. No, hoy vas a comulgar de esta forma para que Jesús te dé la fuerza, te dé la valentía y puedas destruir ese pecado que te ata y no te deja ser libre, para que puedas salir adelante. A veces vas a la Eucaristía y no puedes comulgar, pero con este secreto que hoy te voy a dar, lo vas a hacer pidiéndole a Jesús que entre en ti, que te sane, que te libere y que te ayude a dejar el pecado que te ata y te encadena, y te vas a dar cuenta que lo vas a lograr. Por eso hoy quiero decirles a estos hermanos y hermanas que sí hay otra manera de consumir a Cristo, y que de esta manera también Jesús actúa y regala muchas bendiciones necesarias para seguir adelante y dejar aquello malo que nos aparta de Él y ser totalmente y plenamente bendecido o bendecida. En Juan 14:23 nos dice la palabra: Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Y cómo amamos y guardamos la palabra de Dios? Primero, escuchándola. Cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios entra en el corazón y hace morada en nosotros. Jesús, Eucaristía, es la palabra hecha carne, y de esta forma la podemos consumir. Pero también Jesús es la palabra, y si la escuchamos, entrará en nuestro corazón y se quedará ahí haciendo morada en nosotros. Por lo tanto, la Eucaristía se puede comulgar por la boca, pero a quienes no lo pueden hacer, la pueden comulgar por los oídos, escuchando la palabra de Dios e invitando de esta manera a que se quede en su corazón. ¿Dónde escuchamos la palabra de Dios? En la Eucaristía. Entonces, esto no es para quedarnos el resto de la vida comulgando solo escuchando, sino que al comulgar de esta forma, nosotros le podamos decir al Señor: sáname, libérame, sácame de este pecado. Quiero avanzar y poder consumirte en cuerpo y alma, Señor, que entres verdaderamente a mi cuerpo. Dile: Señor, ya que no puedo comulgar físicamente, hoy quiero comulgar espiritualmente. Entra en mí. Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres y hagas morada. Y allí estás comulgando por los oídos, porque estás escuchando la palabra. ¿Dónde la escuchas? En la Eucaristía. Y hazlo con mucha fe. Entonces, mi invitación en este día es el de seguir perseverando y nunca dejar de ir a la Santa Eucaristía, ni dejar de leer las Sagradas Escrituras, ya que de esta manera estarán consumiendo a Jesús, o estarán comulgando pero por el oído los que no pueden comulgarlo físicamente por su boca, y así podrán empezar a amarlo y a sentir fuerza para combatir todas las debilidades que el mundo nos presenta, y algún día estar plenamente confiados
y abrazados íntimamente a su corazón. Bendito Dios. Creo que esto es una noticia excelente para aquellos que se entristecen y piensan que nunca lo podrán hacer. Les doy hoy esta arma espiritual para que busquen la liberación de ese pecado y puedan salir adelante y puedan comulgar un día físicamente, personalmente, ser ese sagrario de Jesús. Aquellos que pueden comulgar y no lo hacen por no confesarse, por no ir a un sacerdote, pues hoy quiero invitarle a que sean valientes. Valiente no es aquel que pelea, valiente no es aquel que da órdenes y le tienen que cumplir. Valiente no es aquel que se acuesta con muchas mujeres o con muchos hombres. Valiente no es aquel que hace lo que le da la gana. Valiente es aquel que es capaz de doblegarse, doblar rodillas delante de Jesús, arrepentirse de todos sus pecados, hacerse pequeño delante de Jesús a través del sacerdote y decirle: Señor, he pecado, Señor, he fallado. Hoy me arrepiento y quiero ser una persona nueva. Allí está la valentía. Cuando tú haces eso, Dios te corona, Dios te levanta, Dios ve esa humildad, esa sencillez y los milagros llegan a tu vida. Mis hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición. Si no te has suscrito a nuestro canal, yo te voy a pedir que lo hagas en este momento, que actives la campanita de notificaciones. Te voy a pedir que le des un like al video para que YouTube lo recomiende a muchas personas y también puedan ser bendecidas como tú hoy lo fuiste. Bendice a otras personas compartiéndolo, este video, para que también puedan llegar a recibir esta gran bendición. Mis hermanos, yo siempre estoy orando por ustedes. Les pido de todo corazón que nunca dejen de orar por mí. Chao, chao, bendiciones.